Fernando Felan, director de ProJusticia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Justo de escucharte, Milagros, a los tiempos que nos vemos. Es verdad, de la misma forma, digo yo. Eh, Hay una propuesta fundamentalmente, ya se hace de Perú Libre, ¿no? Eh, Como ya se ha anunciado, como ya lo ha argumentado el presidente, el jefe, el presidente del Consejo de Ministros y también ya salió el ministro de Justicia, pues lo que desean es, y ya está también listo para su discusión en el Congreso de la República, convocar a Asamblea Constituyente para que a su vez eh, se redacte una nueva constitución. Tú tienes la tesis que en realidad no es Perú Libre quien desea una nueva constitución. Bueno, si me escuchan claramente, el tema no es que Perú Libre quiera o no. El tema es que los documentos y la realidad dice otra cosa, y el detonante fue el 1 de mayo. El 1 de mayo el presidente Castillo se dirigió a dirigentes obreros en la Plaza 2 de Mayo, aquí en Lima, pero cuando terminó su discurso, un grupo grande de gente se quedó. Según informes de inteligencia, no de Dadini, sino de más autónomas, los que se quedaron eran grupos o cuadros de Sendero Luminoso o Movadef, porque más están claramente identificados. Hay videos y fotos al respecto. No es que es una alucinación mía. Recordarás que hace algunas semanas públicamente hablé de un video del presidente Castillo reunido aparentemente el día 26 de mayo del año pasado, 2021, en la zona de Ayacucho, la zona de Brain. Lamentablemente el video no se pudo conseguir, pero sí conseguimos el script, que quiere decir una narración de quiénes aparecen con nombre y apellido, qué hacían, qué dijeron, etcétera. Pero lamentablemente no se pudo acceder para poder transmitir el video que ratificara el script o la descripción de lo que contenía eso que duraba más o menos 2 minutos 30, creo. Uh -huh. Entonces, hemos visto que desde el año 2001 el señor Aguilar Guzmán, el líder ideológico, hablaba ya de una nueva constitución. Y en el 2010 los documentos de Movadef dicen más o menos lo mismo. Nueva constitución es un tema, asamblea constituyente es otro tema. De hecho, aquí podríamos decir que la idea de nueva constitución para recrear las nuevas reglas de juego requieren obviamente un escenario constituyente. Y ese escenario constituyente sobre el cual se alza, se pone en propuesta el señor Vladimir Cerrón, sobre el cual podemos decir cualquier cosa sobre él. Podemos destruirlo con la palabra, pero nadie puede negar que ese señor lo que piensa lo escribe. Es el mejor tuitero. El Twitter en realidad es un espacio de comunicación de una élite. Las masas peruanas vinculadas a las redes sociales escriben en Facebook. Es una élite la que escribe en Twitter. Y de hecho, los tweets del señor Vladimir Cerrón son leídos por todos los tuiteros que están metidos en análisis político o en acción política. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un partido llamado Perú Libre que en realidad no es un partido, es un conglomerado de personas con ideas radicales que se han entretejido cada vez que se necesita reabren sus locales, ponen un foco, barren el piso y ponen a unos cuantos dirigentes ahí adentro. Y cuando ya es necesario, cierran como que baja el telón un teatro, como que cierra una campaña de circo. Entonces, lo que sí tenemos, lo que sí es más vivo que eso, son todos los grupos que trabajan llamados fuerzas vivas, llamadas organizaciones sociales reales que están en la minería informal, que están en el comercio informal, que están en el narcotráfico, que están en varias actividades, inclusive también actividades agrícolas, y que están por muchas zonas del país que suman miles de peruanos que lamentablemente no tienen una formación política o cultural cívica que le permita distinguir qué es y qué no es democracia o qué son derechos fundamentales. La gente
presume o asume actitudes radicales, porque además su cotidianidad es terrible. Entonces, lo hemos escuchado a De Soto el día de ayer en su TikTok hablar de 16 millones de peruanos que viven bien y el resto de peruanos que es otra cantidad parecida que realmente viven mal. Yo diría que no hay más de 10 millones de peruanos que vivan más o menos bien y el resto vive en una situación de pobreza. Y es una situación de incertidumbre, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de peruanos vive en ciudades pequeñas. Las ciudades grandes no son muchas en el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La campaña por el tema de la nueva constitución, que nace de una asamblea constituyente, es una campaña que nace de Sendero, pero es plasmada por Vladimir Cerrón y es aparentemente todo indicaba que era rechazada por Castillo. El día primero lo vimos totalmente eufórico, dando a entender que no se le puede negar al pueblo una nueva constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa realidad, pues creo que la gente tiene que tomar otra actitud. Ya, pero me parece que Pedro Castillo, y en eso tampoco se podrá decir de Castillo, digamos, se puede decir todo, ¿no? Sin embargo, cuando él, ahí está también lo malo, cuando él hace una declaración, tiene un camino sinuoso para cumplir su palabra o lo que él pretende. Sin embargo, él ya hablaba de una nueva constitución, ¿ah? Claro, él ya hablaba de nueva constitución, es verdad, en la campaña lo hacía, yo lo he visto en el interior del país. El punto no Uh-huh. es ese, el punto está lo que están vendiéndole a la gente. O sea, la Uh-huh. gente, primero que todo, me vas a disculpar, nuestra derecha como clase política en realidad no existe. Mira, estamos viendo los temas de la SUNEDU o otros temas que ocurren en el Congreso, pero más allá del Congreso, como fuerza política, la derecha no está vinculada a todo el territorio peruano. Sigue siendo un grupo de elites de principales ciudades del país y nada más, que no miran lo que pasa al resto. Pedro Castillo llega al poder justamente por esos otros, por los otros, que son una mayoría, y esos otros confieren en él como el hombre capaz de desarrollar políticas públicas. La gente no le dice políticas públicas, la gente dice haga goles. Entonces, esos goles no se han hecho. No se han hecho porque había mucha sinuosidad de un factor que no pensamos que era tan agresivo, que es el factor de la corrupción. Acabas de hablar hace un rato del señor Aníbal Torres. Él, tengo entendido que se va el miércoles, porque el jueves su interpelación y ya lo convenció el presidente de que se vaya, porque Aníbal Torres no quería irse. Y él a su vez tiene varios funcionarios en varios ministerios colocados como viceministro, jefe de gabinete. Hay la red de Aníbal Torres, que es la que al caer él, cae toda la red. Entonces, ahora tenemos dos precandidatos a premier, el señor Félix Chero y el señor Roberto Sánchez. Recuerden que la vez pasada Roberto Sánchez iba a ser premier y lo dejaron en la puerta del horno. Antes de entrar al salón de baile, lo cambiaron de pareja. Roberto Sánchez ahora, que si bien es un escudero que más o menos hila bien las ideas, ya no es tonto y no quiere quemarse en un cargo que solo al entrar ya es caliente. Félix Chero es el ministro de Justicia y es algo así como el delfín de Juan Carrasco. Y este señor, Chero, sí está dispuesto a ser el premier. Tan es así que acompaña a Aníbal Torres a todas partes tratando de hacer un pacto para que este señor lo ayude, entre comillas, a hacer un buen premierato. Esa es la razón por la cual está aquí Juan Carrasco en Lima, tratando de cerrar el tema, porque Juan Carrasco de alguna manera es el mentor de Félix Chero. Además de eso tenemos los ministerios, están tratando, ellos, la propia gente del gobierno reconoce que no es fácil sacar a Cerrón de sus espacios de poder. Quieren de los 5 ministerios que domina quitarle 2. Uno de ellos es el Ministerio de Transportes y están muy complicados con ese asunto, como el Ministerio de Salud también y Agricultura. Pero en el caso de vivienda y transporte quieren hacer un enroque y algunos viceministros pasan a ser ministros porque tampoco hay muchos cuadros los que dispongan. Esa realidad de la complejidad de la relación Castillo-Cerrón se evidenció también el día que el presidente fue al Brain. Y también hay que ser objetivos, lo hizo bien. Hizo
tuvo un comportamiento parecido a Fujimori cuando tenía el Ministerio de la Presidencia. Básicamente recogió lo que el pueblo quería, lo tradujo, lo explicó, lo recibió y automáticamente dio una orden. Teóricamente esa orden debe cumplirse muy rápido, como ocurría con Fujimori. Bajo esa hipótesis, sería una especie de Fujimori no chino, sino acholado, ¿no? Pero esa situación que fue buena para Castillo fue en la tarde tapada por la presentación del señor Cerrón en Canal N. Entonces, todo el mundo sabe que el señor Cerrón existe de manera política, sobredimensionado gracias a que él mismo aprovecha los medios de comunicación y un poder que en términos reales no tendría. Pero nosotros mismos, en los medios de comunicación y en el mundo de las redes sociales, lo inflamos más de lo que realmente es. Sin embargo, el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que ya lo están dando por hecho. Aquí el pecado no es plasmarlo y decir, ya el Congreso no lo va a aprobar y ahí murió. No, el tema va a generar respuestas, rechazos y campañas desde el interior del país y, como bien dicen, el plan B, que podría ser cerrar el Congreso. En esa línea yo no observo ninguna iniciativa seria, sólida, que esté en varios planos para que les permita literalmente, como dice Soto, no solamente sacar al conductor, literalmente el tren está mal y el diseñador del tren también está mal. Pero hay que recordar que el diseñador no es necesariamente solamente el señor Cerrón, es también Sendero Luminoso, que hoy no es una agrupación que esté metida en la montaña del campo a la ciudad. Ahora son personas de saco y corbata que están en varios puestos públicos, en gobiernos regionales, direcciones regionales, en alcaldías, en prefecturas, ¿no? Subprefecturas, están en varios cargos, en varios ministerios. El propio Sendero Luminoso tiene militantes que trabajan con la gente de Perú Libre, ¿no? Entonces dan cierto soporte, porque Movadef es un grupo de personas menores de 30 años que están por todo el Perú. No digo por los profesores de CONARE, que es otro segmento social, y otro target de edad. Pero Movadef es un grupo joven y que tiene miles de muchachos por todo el Perú. Entonces, ellos se han preparado más de 20 años en esto. Nosotros estamos desesperados en los últimos 8 meses, creo, ¿no? Más o menos desde julio, no, ya no sé la cuenta. Desde julio, junio estamos desesperados, angustiados, sin saber cómo resolver este problema. Vamos a hacer, te agradezco, Fernando, digamos, has pintado en blanco y negro el panorama y te comprometo para la próxima semana, digamos, hablar sobre este tema, porque si fuera por números, entonces ya tendríamos prácticamente aprobado esta propuesta de Asamblea Constituyente. Fernando, quedamos para la próxima semana, ¿sí? Encantado, y ojalá que cuando estemos hablando ya tengamos al nuevo gabinete, que probable sea el miércoles. Un abrazo, muchas gracias. Para ti también. Fernando Felan, directivo de Pro Justicia.